Muy buen domingo. Estamos al final de una semana donde las crónicas de guerra han seguido teniendo el espacio principal y con toda la preocupación y el sufrimiento que encontramos en ellos, pero en el mismo tiempo la historia del país, la injusticia, las preocupaciones que vivimos y que nos hace vivir en una situación donde no hay un derecho, una garantía del derecho, sino siguen los avasallamientos, sigue una justicia prevaricadora que hace parte de nuestra historia. Lo vimos muy de cerca. Los obispos esta semana acabamos con un mensaje al pueblo cristiano y al país, propio por la preocupación de lo que estamos viviendo. Con estos sentimientos encontramos hoy una palabra del Evangelio muy especial y provocadora. Escuchamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Así comienza hoy el Evangelio. El reino de los cielos es también como un hombre que sale de viaje. El personaje es fácil de entender. Es Jesús que sale de este mundo, saldrá de este mundo y va al Padre. Y este reino del cielo es lo que queda aquí en medio nuestro. Este Jesús que se va, pero deja algo a sus siervos. Los siervos no es el servidor, sino más bien la visión del asalariado y del mercenario. Era un tipo de servidor. Estos que son servidores, a quien les deja los talentos, son más colaboradores, son más los que llevan la tarea de llevar adelante lo que este amo, este señor está llevando. Son siervos en el sentido propio de los que reciben toda la tarea y llevan adelante como administradores de este reino
que Él deja en las manos. Y los talentos, aquí hay diversas interpretaciones, pero había diversas medidas, son medidas, no son dinero, y corresponden, esto bastante, todos concuerdan con esto, corresponden al salario de 20 años de trabajo. Entonces son un valor importante. El que ne recibe uno no recibe poco, recibe 20 años de trabajo en sus manos para que Él lo haga frutar, lo haga fructificar. Y ellos son los llamados a llevar adelante esta tarea, este reino que este Señor que ha viajado lejano está dejando a ellos. Fácil pensar a la tarea misionera de la iglesia y a cada cristiano que ha recibido en la iglesia talentos para llevar este reino, para hacerlo crecer. El Señor que saca cuenta con sus siervos es el Señor que verifica, ve lo que ellos han hecho, cómo lo han hecho crecer. Y es interesante porque ellos le rinden cuenta, pero este amo no le pide devolverlo todo esto, sino más bien frente a la generosidad que ha mostrado confiándoles en una parte importante del reino, Él le ofrecerá mucho más todavía, porque han sabido hacerlo crecer este reino, hacerlo ser parte de la historia y de la vida. Siervos en este sentido que han hecho crecer el reino de Dios en el mundo. Esta es la imagen, gente que a la cual Dios le ha dado confianza en la vida, le ha dado este reino de hacer crecer. ¿A qué sirve nuestra vida? Estamos llamados a ser siervos de este Señor, a ser los que hacen crecer el reino, y estamos llamados a hacerlo con todas las capacidades que tenemos. Alguien confunde muchas veces los talentos con las capacidades personales. Da los talentos, da este reino conforme a cuánto la capacidad de las personas pueden hacer. Entonces los talentos no son la capacidad, pero sí implica que la persona con toda su capacidad la ponga a servicio de este reino entregado a sus manos. Acabamos un tiempo de sínodo, acabamos un tiempo en que nos hemos preguntado de qué manera la Iglesia tiene que hablar hoy al mundo y tiene que hacer crecer el reino de Dios al mundo. Esto nos pone frente al desafío de arriesgar los talentos recibidos, arriesgar este don que es el reino de Dios para que hable a la historia de la humanidad y devuelva a esta historia de salvación que Jesús ha encomendado, pero que ha confiado en nuestras manos. Una tarea que nos compromete, una tarea difícil, pero es parte de la tarea que estos siervos colaboradores hacen crecer este reino, estos talentos en el mundo, para que ilumine la vida de esta historia, el haga ser historia de salvación. La historia de este tercer siervo es de verdad preocupante. Es un siervo que no se arriesga, no quiere ponerse al trabajo. Ha recibido el don, la invitación, pero sus intereses son otros y este amo lo definirá un siervo flojo, un siervo malo, perezoso. Y esta persona no solo tiene una imagen equivocada de este Señor que se le confía a Él, tiene una imagen equivocada de sí mismo, no cree tampoco en sí mismo. Y cuando uno no cree en sí mismo, se vuelve incapaz de construir la belleza de la vida por sí y por los demás. No podrá devolver más de lo que ha recibido. ¿Por qué? Porque no cree en sí mismo, porque frente a eso no trabaja, no cree en sus capacidades, y a pesar que Dios sí cree en él no cree en sí mismo y se vuelve incapaz de hacer crecer el reino. Y los dones que ha recibido por este Espíritu, que es el Espíritu de Dios, no le sirven en la vida, no los ayudarán a construir una historia distinta, no solo del amo, es su historia personal, que se vuelve una historia insignificante, que no da fruto ni para él, está encerrado en su miedo y de ahí no logra salir. Es una pobreza profunda que lo está marcando. Y pidamos al Señor que
todo esto en vez se cambia en una historia en que tenemos y aprendemos no solo a creer en Dios, a creer en nosotros mismos y en las calidades y los dones que nos da, desde las capacidades personales a los talentos, esta historia del reino que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo hagamos crecer en el mundo. Y entonces sentiremos que el encuentro con el Señor es el encuentro con el Señor al cual hemos colaborado, es un encuentro con un Señor que no castiga, que es un Señor del amor, un Señor que se fía de nosotros y nos hace colaboradores suyos y hace a través nuestro crecer su reino en el mundo. Que podamos vivirlo de esta manera. Buen domingo.